Tal como decíamos esta mañana, el pecado nos aleja de Dios. Y decir que Jesús es el Mesías conlleva muchas verdades y conlleva muchas realidades. Vamos a buscar rápidamente en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 7 al 30. Y vamos a leer en la versión NBI. Puedes leerla en tu Biblia si tienes 60, si tienes NTV, la versión que tienes. Dice así: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías y otro que uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Mira, si algo vemos en los evangelios y que es repetitivo, es que Jesús no andaba diciendo quién era él, aunque lo sabía. Jesús, cuando sanaba a un enfermo, ¿qué le decía? No le digas nada a nadie. Cuando multiplicaba el alimento, calladito. Cuando hacía otra obra, otro milagro, váyanse para su casa. No le digan a nadie que soy el Mesías. De hecho, cuando él llega a la región de Gadara, que sale un endemoniado al encuentro y le dice: yo sé quién tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Y él le dice: cállate. ¿Por qué Jesús no decía abiertamente que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el Salvador? Pues hay una respuesta muy lógica. Cuando tú lees los evangelios, a Jesús lo perseguían una multitud. Los perseguían, los seguían a causa de los milagros, a causa de las señales, a causa de la fama que él tenía. Y si eso era sin decir que él era el Cristo, ¿tú te imaginas si el Señor hubiese dicho antes de tiempo: yo soy el Mesías que iba a venir? ¿Qué hubiese pasado con una cantidad de personas? No hubiese podido caminar. Me atrevo a decir que hubiese salido un partido político y hubiese dicho: el Mesías, y lo colocan como rey. Jesús no quería que confundiesen lo que realmente era la misión del Mesías y lo que la población general creía o sospechaba que era la función del Mesías. El pueblo de Israel venía siglos y siglos esperando al Redentor de la nación de Israel, del reino de Israel. Y ellos veían un hombre lleno de poder, un rey político que los iba a liberar del yugo de los romanos. Así que se imaginaban, mira, un hombre como David, como Sansón, como esos grandes guerreros del Antiguo Testamento. Y Jesús no era un gran guerrero. Y ellos decían: no, este no puede ser el Mesías. Y por eso respondían: debe ser uno de los profetas. Por eso respondían: debe ser Juan el Bautista, que recientemente le habían cortado la cabeza. Entonces las personas creían que Jesús era cualquier cosa o cualquier persona menos el Mesías, porque no era el Mesías que ellos imaginaban. Y hoy vamos a ver a lo largo de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y también vamos a ver por qué necesitamos un Mesías. Porque tenemos que preguntarnos, ¿para qué necesita la humanidad un Mesías? ¿Para qué necesita un Redentor? ¿Para qué? Lo primero que tú tienes que ver es qué es el pecado.
Y por favor no me digas que pecado es cualquier cosa que hacemos, digamos o pensamos que desagrada a Dios. Porque sí, es la respuesta teórica más sencilla. Pero ¿te has puesto a pensar qué es el pecado para Dios? Porque esta es la definición que tú y yo tenemos. Las cosas que yo puedo decir, pensar o hacer que desagradan a Dios. Pero tú te has puesto a pensar, a razonar, ¿cómo ve Dios el pecado? Porque tú sabes, vemos el pecado con tanta cotidianidad que nos acostumbramos a él. Estamos acostumbrados a la presencia del pecado en nuestra vida, en la sociedad, en mis actos, en mi día a día. Pero realmente no pensamos en el pecado, ni vemos el pecado como Dios lo ve. Dios lo ve como algo totalmente desagradable, impuro y asqueroso a sus ojos. Y la respuesta de Dios al pecado: aniquilación o alejamiento. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios se aleja del pecado o aniquila la maldad? Por su naturaleza. Dios es infinitamente santo. Dios es infinitamente puro. Dios es infinitamente justo. Y Él no tolera el pecado. ¿Y sabes? Tampoco lo va a tolerar. Y eso nos pone a nosotros en unas circunstancias difíciles. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha mirado con codicia? ¿Quién no ha echado unos malos ojos bien afincados? Todos. Y un malos ojos bien afincado, eso no va con flores, ni con perfume, ni bomboncitos. Eso van con deseo de matar y lastimar, de insultar y hacer daño. Jesús nos dice: quien ya ha hecho eso en su corazón, ya ha asesinado a su hermano. Y tú dirás: Eri, pero es que somos humanos. Sí, pero es pecado. Y delante de los ojos de Dios siempre va a ser asqueroso. ¿Cómo va a ser, hermano? Ahora, si el pecado te aleja de Dios, ¿en qué circunstancia coloca eso al hombre pecador? Alejado de Dios. La humanidad fue alejada de Dios a causa del pecado. Y mira, si la respuesta de Dios al pecado incluye aniquilación, exterminio, y es justo, ¿por qué Dios no exterminó la raza humana? Te lo voy a poner así. Si tú estás preparando, si tú vas a una repostería, a ponerle eso pasa más, vas a una repostería y te vas a comprar una rica torta, y viste una que te aguó la boca porque tiene chocolate, fresa, chocolate, mousse y cosas así deliciosas, y tú la ves, uy, qué rico. Pero de repente tú ves que se abre un huequito y una cosita y sale una cucaracha de este tamaño. ¿Qué haces tú con la cucaracha? Ay, Jesita, voy a limpiarla porque se ensució. Tranquila, yo te perdono, cucaracha. Mira, te voy a poner una correíta y una cosita. Y bueno, el postre, vamos a comérnoslo porque la cucaracha no lo hizo con mala intención. Es una cucaracha. Y así pensamos nosotros cuando decimos: bueno, pecaste, pero somos humanos. Porque a veces necesitamos un cambio de perspectiva con respecto al pecado para entender la gravedad del mismo. Hermano, el pecado es grave. El pecado trajo muerte. El pecado trajo condenación. Pero también puedes ver
que la misericordia de Dios es tan grande que aún estamos vivos. Es tan grande porque Él pudo haber eliminado de la existencia y hubiese estado bien, porque como criaturas desafiamos al Creador en el jardín del Edén y lo desafiamos cada día con nuestra desobediencia y con nuestro pecado. Pero yo no estuve en el Edén. ¿Se fue Adán? Sí. Pero Adán era el representante de la raza humana. Y el pecado, como hemos aprendido, es heredable y transmisivo. Lo recibimos, y no solamente lo recibimos porque recibí un pecadito, no. Lo recibimos y lo reproducimos. Y lo magnificamos. Y lo peor de todo es que lo disfrutamos. Ese es el hombre. Esa es la humanidad. Un ser completamente contaminado por el pecado, con destellos de bondad. Siempre ven en la película que dice alguien: no he perdido la esperanza en la raza humana. ¿Sí o no? Porque llegó alguien en medio de todo, rescató un perrito. Eso no es pecado, eso es algo bonito, ¿no? Ese es un destello. Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y todavía hay en nosotros imagen y semejanza de Dios. Pero el hecho que haya destello no nos hace buenos como seres humanos. Entonces eso nos pone en una situación bastante problemática. Una situación de muerte, para ser preciso. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Y si la raza humana, y si el pecado trae muerte, ¿por qué la raza humana todavía existe? Porque trajo separación. La muerte también es separación. Pero también que estemos todavía como raza humana existiendo es un acto de misericordia de Dios. Hay personas que pueden decir: Dios fue muy duro con Adán, fue muy duro con Eva, porque se comió un cambur. Sí, sé que ibas a esperar que dijera manzana, porque es la que dice, no se sabe qué. Yo sé que no te ibas a esperar cambur. No sabemos. Y decimos, por una frutica. Imagina que hubiese hecho una tisana. Es un chiste teológico fuera de contexto. y queremos normalizar el pecado de Adán. Como que Dios se pasó. Y no es así, hermano. Dios no se pasó. O si se pasó de algo, se pasó de bueno y de misericordioso. Porque aún le perdonó la vida. Porque la respuesta justa era aniquilación. Porque esa criatura hecha de polvo, recién creada, vino a desafiar al creador del universo, el Dios infinito y trascendente. Y el ser humano se para y dice: yo no creo que exista un Dios. Y yo no creo que lo que Él diga es verdad. Y yo creo que no debo obedecerle porque yo soy una criatura libre. Es un desafío a la persona de Dios. Y el pecado trajo muerte. Muerte espiritual, muerte moral y muerte física. Y cuando tú lees el libro de Génesis, ves cómo el pecado empezó de una vez a mostrar su asquerosidad. Vimos primero homicidio, vimos hombres con hombres, mujeres con mujeres, se crearon ídolos, se crearon borracheras, orgías y toda clase de pecado. En un momentico, ¿quién enseñó a la gente a pecar? Nadie enseña a pecar, porque el pecado contamina a tal nivel que nuestros pensamientos son continuos de hacer el mal.
entendiendo la condición del ser humano. Amigo que me visitas, estás viendo la condición de tu alma y de tu corazón. Y tú podrás decir, yo no soy tan malo, hay peores. Yo no robo, yo no asesino, yo soy fiel. Pero eso es porque te comparas con otros pecadores. Y no se trata de qué tan menos pecador eres frente a los hombres, sino cómo estás con relación a Dios. Porque para Dios ni un solo pecado es tolerable, porque Él no dará por inocente al culpable. Así que no creas que porque eres mejor que los demás, en el sentido moral, en depravación, en nivel humano, te va a salvar de las consecuencias del pecado. Pero no te preocupes, amigo mío. Acuérdate que te dije que Dios es misericordioso. Y allí es donde aparece en juego la visión y la necesidad de un Mesías. Alguien que pudiera restaurar la raza humana de su condición de muerto espiritual, de su posición caída, de su posición de esclavo del pecado, para que fuese otra vez hecho apto para la presencia de Dios. Todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué tú estás tan seguro, hermano cristiano, hermano mío, que Jesús es ese Salvador? ¿Por qué no es otro? Y aquí vamos a hacer ejercicio de apologética. Porque si tú vas a predicar de un Salvador, por lo menos tienes que estar seguro que es el Salvador correcto. Que no hay otro. Que no te estás pelando. Tienes que estar seguro de tu fe. Ya sabemos la necesidad, pero realmente estamos seguros y seguras de que Jesús es el Mesías. Jesús decía que Él vino a hacer unas cosas. En Mateo 5, 17 al 18, hablando a la multitud, le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, derrocar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Jesús vino a cumplir una ley. ¿Y cuál ley era esa? La ley de tránsito, la ley de obediencia civil, la extinta LOGNA, que creo que tiene otro nombre ahorita, y que no me lo sé porque estoy viejito y no actualizado. ¿Qué ley vino a cumplir Jesús? La ley de Dios, que está allí en el Éxodo y que se resume en línea general en los 10 mandamientos. Escucha Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios no es. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás ni te postrarás a ellas. Y pues entre todos esos mandamientos podemos encontrar: no matarás, honrarás a padre de tu madre, no codiciarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Y yo estoy seguro que tú has roto. Los predicadores nos equivocamos. Yo estoy seguro que tú has roto más de una vez alguno de esos mandamientos. Entonces tú quebraste la ley de Dios. Y como todos sabemos, si incumples la ley, viene un castigo. Jesús también dijo, hay un ladrón, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que Jesús, quien nosotros creemos y decimos, y vamos a ver si es el Mesías o no, ha dicho que viene a cumplir una ley y que viene a dar vida en abundancia. ¿Y por qué viene a dar vida? Porque no la había. ¿Y por qué no la había? Porque la paga del pecado es muerte. Y nuestro pecado nos hace muertos espiritualmente para con Dios. Desde que la humanidad pecó en el Génesis, Dios, como es Dios justo y Dios que todo lo sabe, dio un juicio, dio un castigo. Recuerda, Dios no da al culpable por inocente. Entonces, en Génesis 3:15, entre el castigo que Dios está dando a la mujer, al hombre y a la serpiente, de una vez dice, va a haber un Salvador. Va a haber una restauración para la raza humana. Génesis 3:15 nos dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, le dice a la serpiente. Pero tú, serpiente, le morderás el talón. Estamos leyendo en versión NBI. Sé que seguramente te sabes esa versión, ese versículo en la versión 60. Ahora, ¿cómo es eso? Apenas la raza humana había pecado y ya hay un Salvador. ¿Quién es? Démelo. Porque si yo fuese Adán, hubiese dicho, yo quiero ese, por favor, deme 2. Pero no fue así. Y vamos a ver que a través de la historia, y no vamos a ver todo porque son incontables, bueno, son bastantes las profecías que nos hablan de un Mesías, pero vamos a ver algunas puntuales que nos señalan a Jesús como el Mesías, el Redentor de la humanidad, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mira, allí dice en Génesis 3:15 que esa simiente iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y nosotros tenemos un corito muy viejo que nos gusta mucho que dice, para machacarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Y decimos, machácalo, machácalo. Ajá, y decimos, empezamos a mover los hombros. Coritos viejos. Pero Jesús machacó la cabeza de Satanás. Y lo hizo en varias ocasiones. O lo fue machacando poco a poco hasta darle. Cuando lo venció en el desierto en la tentación, le dio duro. Porque Satanás, atrevido, dijo, ya yo pude con uno sin pecado. Ya yo me lo lancé. Yo me lancé a Adán. Él no tenía pecado. Pude con él. Ahora está bajo el poder mío a través de la muerte. Voy a poder con otro. Y se fue descaradamente hacia Jesús, que estaba en el desierto siendo probado, y lo tentó en 3 ocasiones. ¿Pudo con Jesús? Ahí estaba, mire, dándole. Y Satanás no descansó allí, él atacó otra vez. Él atacó a través de personas. La Biblia dice que Satanás entró en Judas, el que lo traicionó. Y yo no voy a decir que fue que se le metió el diablo, como creemos. Yo creo que el espíritu de Satanás, es decir, la intención, los pensamientos de Satanás, bajo un dardo del enemigo, bajo una influencia, tomó control del pensamiento y del corazón de Judas para que traicionara a Jesús. Y quizás hay un aspecto teológico que uno va a decir, no, si dice que se le metió, se le metió. Bueno, no vamos a discutir teología hoy. Pero fue otro ataque de Satanás. Y por último, Satanás piensa que venció en la cruz. Pero vemos que Jesús resucitó. Amén. Hay uno que lo cree, gloria a Dios. Y esa resurrección aplastó la cabeza de Satanás. Él le mordió el tobillo,
en la cruz, pero Él aplastó su cabeza. Vamos a ver rápidamente también otra profecía que nos dice que va a suceder acerca del Mesías. Busca tu Biblia en Génesis 49, por favor, versículo 10. Voy a ponerte en contexto. Jacob está muerto, pero está por morirse, perdón. Jacob, Israel, el hijo de Isaac, está por morirse. Llama a sus hijos porque les va a dar una bendición. Era costumbre de los hebreos. Antes de morir, se llamaba a los hijos y los bendecía. Y llama a Judá, a su hijo, y le dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Mi pregunta es: ¿Jacob había visto algún rey? No, porque los reyes vinieron por lo menos 440 años después, por lo menos, sin contar el periodo de los jueces. 440 por lo menos. Y ya se estaba diciendo que de Judá iba a venir ¿quién? Alguien que iba a reinar y gobernar a las naciones, y que todas las naciones le honrarán. Hermano, hoy es domingo, el día del Señor. ¿Dónde se celebra? Aquí en La Brisa y en Venezuela, Barquisimeto. O quizás hay otras naciones que también podrían estar celebrando el día del Señor hoy como nosotros. Todas las naciones honrarán a aquel que va a venir en algún momento, que dice aquí en Génesis: lo honrarán todas las naciones y vendrán de la tribu de Judá. Y en Lucas 3:33, no lo busque porque es la genealogía del Señor, dice que Jesús desciende de la tribu de Judá. Y a Jesús se le es dicho el león de la tribu de Judá. No hay otro. No hay otro. Y las posibilidades de otro Mesías se cierran, porque hoy en día no se sabe de dónde se proviene la tribu. Eso se perdió en el camino. Y los judíos, la nación de Israel, está esperando que venga el Mesías. Y no va a venir, porque ya vino. Y el Mesías es Jesús. Ahora, se ha interpretado este verso de Génesis como que la nación judía tendría gobernantes nacionales hasta el momento cuando aparecería el Mesías. Y vemos que primero fue David, y de allí en adelante muchos descendientes, reyes y gobernantes, venían de la tribu de Judá. Pero ¿saben? Hubo un momento por allá cuando llegó un tal Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Israel. Y tú podrías decirte: pero si lo invadió, entonces ya no hay gobernantes. Y aquí en la profecía que leímos en Génesis 49 dice que nunca se apartará el reinado de Judá. Nos ponen un problema, porque si otra nación nos invadió, ¿qué pasó con esa profecía? ¿Se cumple o no se cumple? Mira, hubo algo curioso en la historia. Es que a pesar de que Israel fue invadido por 3 imperios distintos y uno cuarto el romano, llámese el babilónico, el sirio, el griego y por último los romanos, siempre dejaron a un gobernante de Judea. Ellos simplemente se volvieron como los reinantes de lejos. Vengan y me echan el cuento que están haciendo, páguenme impuestos y listo. Nunca se apartó de la tribu de Judá el cetro de mando. Hasta
hubo un hasta. ¿Por qué? Porque cuando nace Jesús, el imperio romano pone a otro rey que se llama Arquelao, el sucesor de Herodes. Y él no era judío. Él no era judío. No era de la tribu de Judá. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo es que el cetro va a estar para siempre de la tribu de Judá y que un gobernante procediente de Judá se sentará en el trono para siempre? Porque Jesús nació antes que Arquelao. Y cuando Jesús nace, Él es rey para siempre. Y no importa cuántos gobernantes puedan haber actualmente en Israel, ninguno proviene de Judá. Y ninguno va a ser rey para siempre. Porque Jesús, nuestro Mesías, está gobernando y gobernará por siempre. Ahora vamos a ver un texto. Y yo sé que tú te sabes esta historia, iglesia, y probablemente hermano que nos visita, amigo que nos visita, seguramente la has escuchado. Vamos a Génesis 22, porque hoy vamos a hablar puro del Antiguo Testamento para que tú te des cuenta que solamente Jesús puede ser el Mesías. Génesis 22. En Génesis 22 se relata la historia de Abraham. Y te la voy a leer en mi Biblia 60. Y dice así. No lo vamos a leer todo, vamos a buscar varios pasajes. Aconteció después de esto, de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿A quién? A tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y eso me parece que suena a que Dios tiene un hijo, un único hijo, a quien ama. Y no estoy diciendo que Isaac es Jesús. Estamos diciendo que Isaac está representando al Mesías que estaba por venir en algún momento de la historia y que ellos no sabían. Entonces, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Qué tomó Isaac? La madera. ¿Y qué iba a hacer? ¿Hacia dónde se dirigía? A ser sacrificado, a hacer un sacrificio. Y me parece que se parece a un Jesús de Nazaret llevando un madero con el que lo iban a crucificar. ¿Están viendo las semejanzas, hermanos queridos? Cuando llegaron, el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, aquí la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque Isaac ya sabía cómo era el holocausto. Y él solamente veía el fuego y la leña. No había cordero. Pero ellos sabían que Dios no acepta sacrificio humano. O sea, no creas que él iba pensando, me van a matar, o quizás sí. Pero ellos, como conocen a Dios, saben que Dios no acepta sacrificio humano. Mira la respuesta de Abraham. Abraham tenía tanta fe en Dios porque conocía tanto a Dios que él sabía que Dios algo iba a hacer.
Quizás pensó, si me toca clavarle el cuchillo no le hará nada porque el Señor no acepta sacrificio. O si lo clavo y muere, lo resucitará porque el Señor no acepta sacrificio. Es lo que dijo Abraham en el versículo 8 fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y sí, Dios se proveyó de un cordero para el holocausto. Y ese cordero fue Jesús, y es Jesús el Cordero de Dios. Dios se proveyó. Date cuenta que no dice Dios nos proveerá, Dios se proveerá. Hermano, Jesús como Cordero, ¿es el Cordero de quién? Tuyo. Es el Cordero de Dios. Dios se proveyó. ¿Qué nos da a entender eso? Que tú y yo no podíamos hacer nada. Tú no aportas nada para tu salvación. Tú aportas el pecado. Eso es lo que tú aportas. Tu condición de muerto. Y un muerto nada puede hacer. Toda la salvación, como lo vimos en semanas anteriores, proviene de Dios. Porque Él fue quien se proveyó de un cordero santo, puro, inmolado y perfecto, para poder salvar a esa humanidad que lo desafía, que lo niega y que lo rechaza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, a quien ama, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo pudiera hablar toda la mañana acerca de cómo Jesús es el Mesías, pero no podemos. Por eso vamos a dividir este tema en 2 prédicas más. Porque no se trata solamente de que Jesús es el Mesías, sino qué significa para ti que Jesús es el Mesías. Y si Jesús es el Mesías de tu alma, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué viene después? Ahora acompáñame rápidamente a Juan 1:29. Hasta el 34, y vamos a ver, lo voy a leer en versión NBI, porque vamos a ver cómo sí se cumple lo que te acabo de decir, que Jesús es el Cordero de Dios. Hablando de Juan, dice Juan el Bautista: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dijo Juan testimonio diciendo: yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cristo. Pero no olvides, hermano querido, por qué Él vino. Porque a veces tenemos nuestra fe en quién es Él. Y está bien. Pero recuerda que es quién es Él para mí, para ti. Porque si Él no es tu Mesías,
entonces tú todavía sigues en una condición de muerte espiritual, alejado de Dios, y tendrás un destino de muerte eterna. ¿Cómo hago para que ese Cordero de Dios, ese Cristo, sea mi Cristo? ¿Cómo hago para dejar de estar muerto espiritualmente? Recuerda que tú no puedes hacer nada. Pero si Dios está obrando en ti esta mañana, y te darás cuenta que está obrando porque estás sintiendo algo en tu interior que te dice: eso es verdad, yo estoy en una condición de pecado, yo estoy lejos de Dios y merezco el castigo de Dios por mis obras. Si tú te estás dando cuenta de eso ahora, quiere decir que Dios está operando salvación en ti. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Todo aquel que en Él cree. Si tú crees que ese Jesús es el Mesías y puede salvarte de tus pecados, entonces dile: Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, sálvame de mis pecados. Con convicción, con seguridad. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él... ¿Qué? Y es galardonador de los que le creen. Mira, cuando Jesús dice que Él venía a cumplir la ley, bajo el formato de la ley de Moisés, habían muchos sacrificios de corderos. Cada año se tenía que sacrificar un cordero en el día de la Pascua por el pecado. Eso quiere decir que si tú tienes 30 años, ya llevabas 30 corderos. Y si tú estás más viejito, llevabas más corderos. Y no era suficiente. Esos corderitos que se ofrecían cada vez para perdón de pecado nunca eran suficientes en correlación a tu pecado, a cómo Dios veía el pecado de tu vida. Por eso Él tuvo que enviar un cordero invaluable, su Hijo amado, su único Hijo, el amado del cielo, Emmanuel, Dios entre nosotros, el Padre de la eternidad, el Dios eterno, el príncipe de paz. Dios mismo en la creación, para derrotar de una vez por todas, para aplastarle la cabeza a aquel que tenía el dominio de la raza humana a través del pecado, a Satanás. Por eso cuando Jesús, el Cordero de Dios, muere en esa cruz, aplasta. Y dice la Biblia que ese sacrificio fue definitivo, una vez y para siempre. Porque el sacrificio de Jesús es perfecto, por cuanto Él es perfecto. El sacrificio de Dios, de Jesús, es infinito, porque Jesús es infinito. Y el sacrificio de Jesús tiene validez eterna, porque Él es eterno. No se trata de que un hombre murió en la cruz, se trata de quién es el hombre que murió en la cruz, porque en la cruz moría mucha gente, muchos criminales, pero el santo Dios, el santo de Israel, el amado del cielo, Dios con nosotros,
llevó sobre él nuestro pecado para que tú y yo pudiésemos estar cerca de Dios nuevamente. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es Cristo Jesús. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo viene nuevo. Versión NBI dice, todo esto proviene de Dios. ¿De quién? De Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores, hermanos, de Cristo. Como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Amigo mío que estás aquí esta mañana sin Dios. Amigo mío que estás teniendo convicción de tu condición pecaminosa. Te rogamos, te ruego que te reconcilies con Dios. Porque aquel que no cometió pecado alguno, por nosotros, por ti, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, la justificación de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Sí que necesitamos un Mesías. Sí que necesitamos un Salvador. Y sí que Jesús es nuestro Salvador. Si tú lo crees, hermano, si tú en verdad lo crees, celébralo con un fuerte aplauso. Porque Jesús es digno de loar y lo que Él hizo es digno de celebrar. No te vayas hoy sin saber quién es tu Mesías. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque se proveyó de un cordero. Glorioso Dios y Padre, gracias damos por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Hermoso Jesús, precioso Jesús, mi Mesías, mi Redentor, mi Salvador. ¿Dónde estaríamos si no fuera por ti? Amado del cielo y amado de mi corazón, precioso Jesús, Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi vida, que transformó este corazón negro como el carbón y lo blanqueó como la nieve, que llevó mi pecado sobre él y lo clavó en la cruz para que yo pudiese estar cerca de Dios nuevamente. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que se hablaba en el Edén. Tú eres aquel que se va a sentar en el trono eterno y está sentado en el trono eterno.
eres aquel anunciado por los profetas. Tú eres aquel quien cumplió la ley de Moisés. Tú eres aquel del que toda la Biblia habla. Tú eres aquel que creó los cielos. Tú eres aquel a quien la tierra alaba, de quien la creación canta. Y tú eres aquel que nos rescató de la cautividad. Solamente tú sabes cuánto te amamos. Y cada vez que te conocemos un poco más nos enamoramos de ti, Jesús. Eres maravilloso, espléndido. Reina en mi vida, reina en mi corazón. Si tu amigo estás conociendo hoy a ese Jesús, no cierres la puerta de tu corazón.